Muy bien, amados hermanos, yo feliz de estar compartiendo con ustedes este miércoles y hoy quiero desenvolver un regalo de Dios para nosotros, su pueblo. Imagínese de que hoy vino usted a recibir ese regalo. Cierre sus ojos y diga, lo recibo, Señor. No sabe qué es todavía, pero usted diga, lo recibo. Hoy quiero desenvolver un bello regalo de parte de nuestro Dios en la cruz del Calvario. En mi caso personal considero que es uno de los regalos que más valoro de la cruz. Usted sabe de que uno a lo largo de la vida va recibiendo regalos y va haciendo, ¿verdad? Guardando sus regalitos, asignándoles un valor a cada uno. Pero hay algunos que en particular lo mueven a uno y uno dice, esto es para mí, esto lo quiero guardar el resto de mi vida. Y si es posible que me entierren con eso ahí dentro de la caja, que me lo echen. Bueno, este regalo que hoy vamos a hablar es eso en mi vida y espero que sea en la suya también. Hoy quiero hablarles de un tema que se titula La libertad en Cristo Jesús. La libertad en Cristo Jesús. Cuando yo pienso en la palabra libertad, siempre me viene, o cuando busco alguna imagen de libertad, cuando voy a dar un mensaje, mi favorita siempre en todos los tiempos es la siguiente imagen. Siempre es una mujer, claro, para mí es una mujer porque soy mujer. Es una mujer en toda su expresión, así, libre, siendo totalmente libre, enderezada, respirando. Y esa es la imagen de libertad que a mí me viene siempre a mi mente cuando pienso en este tema. Uno de mis pasajes favoritos que siempre en mi vida ha sido un ancla es Juan capítulo 8, verso 36. Dice la palabra de Dios, así dice que si el Hijo os libertare, como dice, seréis ¿cuánto? Verdaderamente libres. Verdaderamente libres. Y esta es una de las promesas y los regalos más preciosos de Dios. Ahora usted estará preguntando, pero ¿por qué es tan relevante para usted la libertad si al final del día, cuando ha sido esclava, no nació en una sociedad de esclavos? Nunca ha sido esclava de nadie. ¿Por qué es tan importante la libertad en Cristo para usted? Bueno, porque yo sé, al igual que usted, que no importa si uno tiene una libertad legal, digamos, social en su tiempo. Hay ataduras que aunque uno no sea esclavo, las personas portan a lo largo de la vida y son las ataduras del alma. Gente de que no puede lidiar, no se puede desatar de cosas que le tienen ahí como amarrado. Algunas de ellas vienen en forma de vicios, otras vienen en forma también de pecados, que la gente dice, yo quiero dejar esto, pero no puedo, es más fuerte que yo. Otras vendrán en forma de pornografía también, una atadura fuertísima. Y mucho pueblo de Dios, aunque usted no lo crea, confiesan las estadísticas, lidiar con esa atadura en su vida. Otros podrán ser ataduras de amarguras que tienen y sienten el alma, que no pueden simplemente perdonar. Están airados, ataduras que tienen que ver con la ira. Y el ser humano se nos inventamos todo tipo de atadura. Pero la Biblia me enseña en las Escrituras que Cristo ya compró por mi libertad. Todo lo que se necesitaba para que un ser humano fuera libre, no de la esclavitud del pecado, porque déjeme explicarle un dato interesante. En el tiempo que Jesucristo vino a la tierra, el 60% de la población del Imperio Romano eran esclavos. Y eso no cambió hasta siglos después en la historia.
Jesucristo no le vino dando una prioridad a la esclavitud, digamos, humana, el hombre esclavizando al hombre, sino le dio una prioridad a la esclavitud que venía, que hacía al ser humano esclavo interiormente. De manera que cuando usted ve en el Nuevo Testamento las cartas de Pablo, Pablo le dice a los nuevos creyentes que si ellos son esclavos, que lo hagan como para el Señor. Dando Pablo a entender que había gente que podía estar esclavizada, pero vivir en perfecta libertad espiritual, perfecta libertad del alma. Ahora yo le hago una pregunta. Si usted se diera un puntaje del tema de la libertad del alma, ¿cuánto usted se daría? Y pueda contestarme esta pregunta. ¿Es o se considera una persona verdaderamente libre? Y no estoy hablando de rebeldía, porque hay personas que dicen, yo soy libre, a mí nadie me controla, ni a mí nadie me dice nada. No es ese tipo de cosas de la que estoy hablando. Estoy hablando de la libertad del alma, cuando uno siente que no hay nada que lo ata a uno, no hay una adicción, no hay una ira, un sentimiento estancado. De esa libertad me estoy refiriendo. Ahora le hago una pregunta otra vez. ¿Usted siente que verdaderamente es libre? Y entonces si Cristo compró nuestra libertad, mire lo que dice Efesios capítulo 1, verso 7, dando por sentado que Jesucristo ya compró la libertad que usted y yo necesitamos para el alma. Y mire lo que dice así, aquí dice, Dios es tan rico ¿en qué? En gracia, dice, y bondad, que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo, y que dice, y perdonó nuestros pecados. En otras palabras, lo que se necesitaba para la libertad del alma ya fue comprado. Y la Biblia dice que Cristo compró nuestra libertad, haciendo una referencia directa a la esclavitud de los tiempos, la cual solamente se adquiría después que alguien pagaba un precio por esa libertad. Entonces la Biblia dice en Efesios capítulo 1, verso 7, Cristo ya compró esa libertad. Y eso es uno de los regalos más grandes que usted y yo tenemos como hijos de Dios, que podemos vivir en libertad, que no hay nada que nos tiene que atar. Entonces la pregunta es, tal vez usted se la ha hecho, ¿por qué entonces si Cristo me ha hecho libre, por qué sigo sintiéndome atado? ¿Se ha hecho esa pregunta? ¿Por qué vivo una vida como que Cristo no me ha hecho libre? Sigo atado al alcohol, sigo atado a la pornografía, sigo atado a la ira, sigo atado al rencor, sigo atado a un montón de cosas que son destructivas para el alma humana. ¿Por qué? Esa es la pregunta. Y hoy quiero, a través de algunos cuantos pasajes bíblicos, que podamos ver las respuestas en las Escrituras, porque la Biblia tiene la respuesta a todas las preguntas del ser humano que tienen que ver con el alma. Gálatas capítulo 5, verso 1 también nos dice una verdad que no podemos obviar de las Escrituras. Mire lo que dice Gálatas capítulo 5, verso 1, dice. Léalo conmigo, dice. Ahora, diga conmigo, ahora. Me gusta enfatizar esta palabra, ahora. Porque todos los regalos que Dios tiene para nosotros, Dios quiere que lo disfrutemos. ¿Cuándo? Ahora. Nada de las promesas de Dios son para adelante, para después. Dios quiere que cada una de las cosas que nos ha dado las disfrutemos ahora. Este tipo de libertad de la que estamos hablando el día de hoy no está solamente preparada para en el cielo, donde la Biblia dice que ya no habrá más llanto, ni lágrima, ni dolor, que ahí no reinará el pecado. Y le animo a no perderse el mes de noviembre. Vamos a dedicar 2 domingos, los 2 primeros domingos, a estudiar todo lo que es los próximos eventos proféticos del Apocalipsis. Y luego, los siguientes 2 domingos, vamos a dedicarlo un estudio para hablar del cielo. Vamos a hacer un viaje
turístico, ¿verdad? Vamos a ver cuáles son esas cosas que nos esperan en la patria celestial. Eso va a ser los últimos 2 domingos del mes de noviembre, así que no se lo pierda. Entonces dicen las Escrituras en Gálatas capítulo 5, verso 1. Ahora somos libres, dice, porque Cristo nos liberó. Pero ahora viene el apóstol Pablo y salta a relucir una realidad que también afecta a los cristianos. Entonces le dice el apóstol Pablo, manténganse firmes. O sea, dando a entender que esta libertad que Cristo nos ha dado no es algo que uno simplemente agarra y descuida. Es algo en lo que uno se tiene que mantener firme. Es como cuando a usted le dan un regalo, pero ese regalo usted le va a sacar el provecho si lo usa. Entonces aquí el apóstol Pablo dice, manténganse firmes en la libertad, y luego añade y dice, y no vuelvan a la esclavitud. Dando a entender así que aunque Cristo nos ha hecho libre, si nosotros no nos mantenemos firmes, usted y yo podemos terminar volviendo a la esclavitud. Y eso ha pasado, y eso pasa también en el pueblo de Dios. En mi experiencia en la vida cristiana, muchas veces he visto personas que obtuvieron una libertad cuando conocieron a Cristo, dejaron vicios, dejaron ataduras. Yo recuerdo cuando era niña en la iglesia evangélica bautista a la que yo pertenecía, había un corito que me encantaba y decía, Cristo rompe las cadenas. ¿Cuántos se acuerdan? Cristo rompe las cadenas. Cántelo conmigo. Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad. Ajá, ¿verdad? Ya tengo aquí ¿cómo es que dice? Mis dinosaurios que comparten años conmigo en la fe. Qué bueno. Muy bien. Entonces, el apóstol Pablo decía, no vuelvan a la esclavitud. Y esto nos implica algo aquí, que ese no volver a la esclavitud es la parte que nosotros tenemos que poner del tema. Cristo nos hace libre, pero ahora hay algo que nosotros debemos hacer, y es no volver a ser esclavos. Hay 3 cosas que quiero tocar. Obviamente que hay otras cosas que podríamos tocar, pero hoy quiero tocar estas 3 cositas que son las que más nos jalan nuevamente a la esclavitud que dejamos atrás. Y la primera de ellas es el pecado. El pecado siempre aparecerá en su historia para volverle a esclavizar. Jesucristo nos hizo libre para que ya el pecado no nos domine más. La Biblia dice que antes de Cristo nosotros éramos esclavos del pecado. En otras palabras, simplemente no podíamos dominarlo, sino que el pecado nos dominaba a nosotros. Y esa es la realidad del mundo que anda afuera sin Cristo. Usted podrá ver en la televisión, en donde quiera que usted vea gente que genuinamente quiere dejar atrás lo malo, genuinamente quiere dejar atrás las drogas, quiere dejar atrás todas las cosas que lo atan. Y hay gente que le dice, usted tiene que tener fuerza de voluntad. El que tiene fuerza de voluntad lo logra. Pero una y otra vez la historia humana ha probado que la fuerza de voluntad para vencer al pecado es muy débil. No puede con el pecado. Y entonces viene la gente, comienza 1 mes, 2 meses, y de repente usted ve una persona que hasta por años, si es posible, logra estar libre de un vicio, de una atadura. Pero se presenta una oportunidad y vuelven a caer. ¿Por qué? Sencillo, porque la Biblia dice, separados de Cristo nada podemos hacer.
Y la gente está intentando vencer el pecado separado de Cristo. Pero la voluntad humana sin Cristo es demasiado débil para el pecado. Y entonces usted ve gente que quiere hacer lo bueno, pero simplemente no puede. Quieren ser fieles en el matrimonio, aman a sus esposas, pero no pueden ser fieles, no pueden negarse a una propuesta extramarital. Porque el pecado domina en ellos. Personas que quieren ser libres de la droga, pero simplemente no pueden porque el pecado los domina. Y eso prueba una y otra vez de que la voluntad del ser humano es muy débil para combatir al pecado. Y sin embargo, la Biblia dice que Jesucristo en la cruz del Calvario venció el pecado. Amén. Entonces, a nosotros como creyentes, la Biblia nos dice de que el pecado no debe reinar en nosotros. No debe de reinar en nosotros. Cuando un creyente cae en pecado, no es algo que le pasa, sino que es algo que es una atadura de voluntad propia. Yo estaba leyendo hace poco un libro de psicología y esta persona experta en el tema decía que en la vida adulta no existe el victimismo. Y me llamó muchísimo la atención, digo, porque generalmente usted se encuentra con personas que le dicen, ay, fíjese que esto me pasó y no lo pude controlar, y tal vez son personas creyentes. O dicen cosas como, yo le pido a Dios que nunca yo haga tal cosa. Y decía esta señora, decía, en la vida adulta nadie es víctima. Es que yo soy así porque mi mamá, soy así porque mi papá. Podremos ser el fruto de una crianza difícil, una crianza ausente, pero no necesariamente eso nos tiene que marcar para el resto de la vida. En la vida adulta todos poseemos la capacidad de ser responsable por nuestros actos. Ahora, el cristiano no peca porque, el diablo me puso el pecado, la tentación. O no peca porque dice, el diablo se me metió, el diablo me hizo tropezar, decimos algunos. Tropecé porque el diablo me hizo tropezar. Pero las escrituras vuelven una y otra vez a enseñarnos, a reafirmarnos que el pecado es una acción de voluntad propia. Miren lo que dice Santiago, capítulo 1, verso 3. Miren lo que dice aquí. Cuando alguien sea tentado, dice, no diga que ha sido tentado por Dios. Hay personas que dicen, yo iba bien, pero Dios me puso una tentación ahí. Eso no es correcto. Porque la Biblia dice, nadie puede decir que Dios le ha tentado, porque Dios dice, no tienta a nadie. Diga conmigo, Dios no tienta a nadie, dice las Escrituras. Y esta palabra a nadie significa que no hay excepciones. Nadie es tentado porque Dios lo tentó. Luego dice, ni tampoco el mal puede tentar a Dios. Al contrario, dice, cada uno es tentado cuando se deja llevar y seducir, ¿por qué dice? Por sus propios malos deseos. Por sus propios malos deseos. Entonces, la responsabilidad cae sobre cada uno de nosotros. Si uno sucumbe al pecado, es responsabilidad nuestra. Ahora, quiero decirle, si usted está pensando que porque no fuma, no bebe, no ve pornografía, no roba, está libre de pecado, eso puede limitarle a usted a una mayor libertad. Porque hay cosas que quizás no caben dentro de esta categoría, pero hay cosas que le tienen atado y que son significativas y son
producto del pecado y son productos de nada más y nada menos de elegir no lidiar correctamente con esas cosas. Cosas como ¿cuáles? Bueno, cosas como la ira, cosas como el enojo, cosas como la depresión, que simplemente la dejamos allí. Y la Biblia dice, cuando dice al contrario, cada uno es tentado cuando se deja llevar. Yo le hago una pregunta ahora. ¿Qué cosas hay en su vida en la que usted dice, yo me he dejado llevar en esto, no le he puesto un alto aquí? Me he dejado llevar en años de frustración, años de... ¿Qué cosas hay en su vida que usted se está dejando llevar? Y sabe, los seres humanos tenemos el síndrome del Edén, el síndrome de siempre buscar un culpable. Cuando en Edén sucedió la tentación y la caída del hombre, una de las primeras herramientas que el hombre tomó para evadir su responsabilidad fue la culpa, culpar a otros. Y es la misma herramienta que se está utilizando hasta el día de hoy para no hacerse responsable de sus actos. En Edén, la Biblia dice que Dios le llama al hombre y le dice, ¿qué has hecho? Y el hombre le dice, la mujer que me diste. Luego llama a la mujer y le dice, ¿qué hiciste? La serpiente me engañó. Y mire, el Edén, si nosotros pudiéramos verle en la historia, digamos, hacer una cronología de la historia, de acuerdo al calendario judío, el Edén apenas pasó hace probablemente unos 6,000 años. Los judíos, si no me equivoco, están ahora mismo en el año 5,700 y algo, porque ellos cuentan desde Adán para acá. Eso no pasó hace millones y millones de años, pero aún así hace miles de años el hombre tenía una estrategia para evadir la responsabilidad y era culpar a otros. Y entonces uno dice, no, es que yo soy así porque el fulano no me coopera. Es que yo no he logrado superar esto porque ahí está todavía esa persona que me molesta y no me deja avanzar. Y siempre estamos buscando un culpable. Tal vez los hombres dirán, es que yo estoy tranquilo, ando tranquilo, pero siempre hay alguien que me tienta. Tal vez una esposa dirá, mire, yo amanezco con la paz de Dios, pero amanece mi esposo y se me va la paz. El detalle es que siempre andamos buscando a alguien y mire, usted y yo nunca vamos a experimentar verdadera libertad en Cristo hasta que paremos con esta mala costumbre. Nunca vamos a ser libres del pecado si cada vez que Dios nos confronta con el pecado, y eso es bastante seguido porque la Biblia dice que el Espíritu Santo es el que nos convence de justicia, de juicio y de pecado. Mire, tal vez antes de usted venir a Cristo y darle su corazón a Cristo, usted no sentía culpa por el pecado. Pero ahora usted dice, ahora yo siento culpa por todo. Hasta cuando me enojo por una tontera, me siento pecador. ¿Sabe? Alégrese porque esa es la obra del Espíritu Santo en su vida. Eso quiere decir que el Espíritu Santo está trabajando dentro de su ser para transformarle, cambiarle, que usted pueda ver las áreas de su vida donde hay cosas que están flojas, que deben de ser pulidas. Y entonces si usted es un cristiano y lidia con esto de, yo ¿por qué no hice esto? Quizá es el mismo Espíritu Santo que le está diciendo cambia en esta área. Entonces las Escrituras es clara en esto. Nosotros tenemos una responsabilidad. Y cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida para convencernos de justicia, de juicio y de pecado, el creyente responsable asume la voz del Espíritu Santo. Asume lo que el Espíritu Santo le dice que debe cambiar, en vez de estar culpando a otra persona o justificándose. La segunda cosa que debemos de procurar no volver a caer en esclavitud. Y esto es un tema que la Biblia lo habla
en muchos pasajes, desde el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Cada vez que yo veo un tema repetido en ambos testamentos, entiendo que es Dios lidiando con una problemática común del ser humano. Y hay algo con lo que Dios habla en el Nuevo Testamento y en el Antiguo, y es del temor al hombre, de la esclavitud, no del temor, sino de la esclavitud que nosotros podemos tener hacia otro ser humano. Y muchas veces las otras personas no nos tienen que hacer nada, pero solo su presencia nos intimida, solo su presencia nos hace sentir mal. Y de una u otra manera nuestro bienestar espiritual muchas veces depende de otras personas. Y sabe que eso es una esclavitud espiritual. Y es una esclavitud de la que Dios nos manda a ser libres. Mire lo que dice 1 Corintios, capítulo 7, verso 23. Dígalo conmigo, léalo en voz alta. Dice, ustedes, que dice, fueron comprados ¿por cuánto? Por precio, dice. No se vuelvan esclavos ¿de quién? De nadie. Y otra vez aquí no estamos incitando o llamando a la rebeldía. No, a mí nadie me dice nada porque yo soy libre en Cristo y a mí. No vamos a confundir estos dos temas. La rebelión con la libertad. Pero aquí estamos hablando de otro tipo de esclavitudes que tenemos con otras personas. Miren lo que dice Proverbios, capítulo número 29, verso 25. Miren lo que dice. El temor del hombre, que dice, pondrá un lazo. Mas el que confía en el Señor será, como dice, exaltado. Maneras en que muchas veces nos esclavizamos a los hombres. Bueno, aquí le voy a dar algunas sugerencias. Número 1, nos esclavizamos, somos esclavos del qué dirán. Hasta para vestirnos muchas veces. No me voy a poner eso porque ¿qué van a decir? No me voy a poner ese maquillaje porque ¿qué van a decir? No, mejor no me compro eso porque no, ¿qué van a decir? A veces hasta en nuestras bendiciones nos convertimos en esclavos. No, es que si me compro ese carro van a decir que estoy en droga y que por eso estoy comprando ese tipo de carro. Mejor me compro este más baratito. No, mejor no le hago este anexo a mi casita, porque va a decir la familia que ahora soy una engreída. Y así vamos por la vida. No voy a hacer no voy a aplicar a esta beca porque mis amigos pueden sentir que los menosprecio. Y mire, tantas cosas que muchas veces no queremos hacer porque no queremos que otros digan nada. Eso es esclavitud, mis queridos hermanos. ¿Y qué dice la palabra? Dice, no se vuelvan esclavos ¿de quién? De nadie. Yo tengo en mi vida un filtro, una regla, que siempre me pongo a pensar en esto antes de tomar una decisión. Al igual que ustedes, también tengo cierto grado de preocupación por el que dirán, siento cierto grado de preocupación por lo que la gente piensa. Pero luego, cuando me siento así, me pongo a pensar, número 1, así filtro todas mis decisiones. Número 1, lo que estoy haciendo, ¿le agrada a Dios? Si la respuesta es sí, continúo. Si la respuesta es no, me detengo. La segunda pregunta que me hago es, ¿lo que quiero hacer va a dañar a la gente que amo? Si la pregunta es no, continúo. Si la pregunta es sí, me detengo. Y lo tercero que siempre me pregunto es, ¿esto que yo quiero hacer me va a dañar a mí misma? Si la pregunta es no, continúo, si no, me detengo. Porque si uno sujeta su accionar a lo que la gente dice, uno siempre va a ser esclavo de todos. Siempre. Entonces muchos están atados a lo que dicen. Muchos están atados al qué piensan otros de ustedes. ¿Qué piensan otros de ustedes? Y eso va en todas las áreas de nuestra vida.
Y otros tenemos también miedo a lo que otro ser humano nos puede hacer. Vivimos con el temor. Y si mi jefe me corre, si yo le tengo que agradar a este fulano en mi trabajo, porque es que si yo le agrado, me va a beneficiar, si no le agrado, me va a correr. Mire, si hay algo que tenemos como creyentes que aprender, es de que nosotros, nuestro destino, nuestra suerte, como dice la misma escritura, depende 100% de la mano de Dios. 100% de la mano de Dios. Obviamente que el apóstol Pablo dice, sean amables con todos. En cuanto dependa de ustedes, dice el apóstol Pablo, estén en paz con todos los hombres. Pero si hay algo que no podemos en nuestra vida darnos el lujo, es de andar queriendo agradar a los hombres por temor a ellos. Eso es esclavitud. Y la Biblia condena ese tipo de conducta. No es porque usted va a ir al infierno por eso, sino es porque usted va a vivir un infierno en la tierra. Si no aprendemos a hacer cosas basadas no en lo que otros piensan, digan o lo que nos pueden hacer, sino basada en nuestras convicciones y en agradar a Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y la tercera es la esclavitud del temor. Hay personas que están esclavas porque le tienen miedo a todo. Le tienen miedo hasta cosas irreales, cosas que solo ocurren una vez por allá. Mire lo que dice 1 de Juan, capítulo 4, verso 18. Dice así, sino que el perfecto amor que dice, fuera el temor. El que teme espera el castigo. ¿Quiénes son las personas que se les castiga? En ese tiempo, en el contexto en que se escribe 1 de Juan, las personas que eran castigadas eran los esclavos. Y entonces dice, la persona que vive en temor es como si fuera un esclavo, esperando siempre un castigo. Temor a lo que puede pasar, temor al futuro. Así dice que esa persona, la persona que teme no ha sido perfeccionada en el amor. Entonces, el que teme, dice, espera castigo. Cuando uno teme algo, uno es esclavo de ese temor. Entonces, ahora quiero rápidamente darle lo que en la Biblia veo que son las principales recomendaciones bíblicas para no vivir una vida de esclavitud. Ya planteamos el problema, ahora le quiero plantear dos respuestas básicas, pero poderosas, para no vivir una vida de esclavitud. Entonces usted se pregunta ahora, ¿cómo disfruto el regalo de la libertad? Si Cristo ya me dio ese regalo de la libertad, entonces ahora dígame cómo lo puedo disfrutar. Entonces la Biblia aquí nos da, le voy a dar dos nada más por el día de hoy. Pero número uno, y yo creo que esto es muy importante, amados hermanos, resístase. Resístase a cualquier tipo de atadura. Yo me sorprendo cómo muchas veces con nuestra propia boca nos atamos y decimos cosas como, por ejemplo, yo padezco de ansiedad, yo padezco de depresión, yo padezco de esto, yo padezco de lo otro. Nuestra propia boca nos está atando una y otra vez. Nos etiquetamos y nos decimos, yo tengo este problema. Cuando la Biblia dice, diga al pobre que dice, rico soy. Diga al débil que dice, fuerte soy. Pero en la práctica hacemos lo contrario. Siempre estamos declarando nuestra debilidad ante esas cosas que nos quieren atar. Siempre estamos diciendo, yo no puedo. Siempre estamos diciendo, yo nunca voy a poder superar eso. Estamos diciendo cosas como yo nunca voy a poder perdonar. Decimos cosas como, por ejemplo, nunca voy a poder dejar el licor. Nunca voy a poder ser fiel. Nos estamos condenando. Nos estamos atando con nuestra propia boca. Resístase a cualquier tipo de atadura. Usted tiene que meter resistencia. Decir, no, porque esto me va a dominar. Y mire lo que dice 1 Corintios capítulo 6, verso 12. Dice de la siguiente manera. Ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene.
Y aunque se me permite hacer cualquier cosa, dice las Escrituras, aquí dice el apóstol Pablo, no debo de volverme esclavo de ¿cuánto? De nada. En otra versión decía, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Todo me es lícito, dice, pero yo no me dejaré dominar de nada, dice el apóstol Pablo. Aquí, ¿qué es lo que veo del apóstol Pablo? Que él está ejerciendo lo que la Biblia dice que Dios nos ha dado. La Biblia dice que Dios no nos dio un espíritu de temor, sino de poder, amor y de ¿qué más? Y dominio propio. En Cristo Jesús nosotros podemos usar el dominio propio y resistirnos. Y cada vez que nosotros querramos como autocondenarnos y decir, no, esto yo nunca lo voy a superar, usted diga, ¿por qué no? ¿Por qué no voy a poder superar esto? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces resístase. No es posible que usted siempre se vea a sí mismo como un derrotado. La Biblia dice que somos más que vencedores en aquel que nos amó, más que vencedores. ¿Qué es lo que vence el Hijo de Dios? Bueno, vence sus ataduras en el nombre de Jesús. Eso es lo que vencemos. Y aún a veces ataduras que tienen que ver con la comida y todas estas cosas que nos están enfermando. El Hijo de Dios tiene, porque le ha sido dado un espíritu de poder, un espíritu de amor y un espíritu de ¿qué? De dominio propio. Amén. Discúlpeme si hoy me sintió lenta. Estoy de pie de las 4 de la mañana dando vueltas. He comido poco, entonces me siento un poquito como así. Pero ya voy a terminar el mensaje. Y por último, sométase a la palabra de Dios. Mire, hermanos amados, nadie va a poder ganarle al pecado, a los malos hábitos, a las adicciones, sin una relación continua y directa con la palabra de Dios. No se puede. Tenemos que estar en comunión con la palabra de Dios, saber qué dice la palabra de Dios. Mire lo que dice Romanos 6:17, este verso me parece absolutamente clave. Mire lo que dice. Antes, dice, ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios, ahora obedecen de todo corazón a las enseñanzas que les hemos dado. En otras palabras, el apóstol Pablo dice que esta enseñanza es lo que está manteniendo a los romanos viviendo la libertad. Y entonces dice, ahora obedecen de todo corazón a la enseñanza que le hemos dado. Ahora, dice, son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos ¿de qué? De una vida recta. Cuando nosotros tenemos comunión con la palabra de Dios, nuestro ser interior cambia. ¿Sabes lo que la Biblia dice? Que la palabra de Dios tiene poder. Es la única que puede llegar hasta lo más profundo del ser humano. La palabra de Dios viene a nuestra vida en aquellos momentos donde nada nos puede cambiar. Y nos da poder, dice que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Y penetra, dice, y discierne los pensamientos del corazón. Cuando uno tiene comunión con la palabra de Dios, uno está todo el tiempo, mire, siendo recordados por el Espíritu Santo lo que debemos y lo que no debemos de hacer. Y así se vive en libertad. En mi experiencia personal, por la gracia de Dios, me convertí a Jesucristo a los 6 años. Tengo 42 años de caminar junto a Cristo. Y yo estoy segura de algo en mi vida. Si la palabra de Dios no fuera una disciplina diaria en mi vida, estoy segura que yo fuera una persona sin dominio propio. Pero la palabra de Dios hay que darle prioridad. Y mire, y usted puede ahora, yo me gozo, digo,
Qué increíble cómo han cambiado los tiempos. Qué fácil es ahora vivir en comunión con la palabra de Dios. Usted sabe, en la mañana, cuando ya me estoy alistando, me gusta poner, ahora usted puede poner en la Biblia que se la lee en audible. Entonces usted se levanta en la mañana, en el canal de mi esposo, usted ahí va a ver los proverbios cada día en 3 versiones. Usted se levanta, se baña, pone los proverbios y entonces eso está ahí. Mire, no tiene que estarla leyendo ni siquiera. Está escuchando la palabra de Dios y eso está entrando en su mente y eso está rompiendo cadenas mentales, hábitos de pecado, lo está haciendo a uno pensar diferente. Y uno dice, ahora pienso diferente, porque la Biblia dice que debemos primero transformar nuestra mente para transformar nuestra manera de vivir. Amén. Y usted anda ahí con la palabra de Dios, en vez de escuchar música que le va a meter en mayor esclavitud a usted. Mire, es impresionante. Yo vivo en un lugar que en la parte de atrás, mis vecinos ponen todo el día una radio que saca las canciones de los 80, de los 70 y de los 80. Todas esas yo me las sé, porque mi mamá se convirtió a Jesucristo cuando yo tenía aproximadamente 18 años. Así de que pasé escuchando toda la roconola de los 80, de los 90, de los 70. Y se me pregunta si me pone de Carlos Gardel, de los 50 hasta para allá, me sé música de esa. Y ahora que ya estoy más adulta, le pongo un poquito más de atención a la letra. Y digo, wow, música que esclaviza el alma. Música que incita los sentidos para que una persona que está luchando por dejar el adulterio no lo deje y sigue atado. Entonces, ¿qué usted y yo tenemos que hacer? Sustituir todo eso y cambiar esa música de la palabra del diablo por música que contenga palabra de Dios. Por música que contenga palabra de Dios. Muchas maneras de meter la palabra en la cabeza: por medio de la música, por medio de una predicación, por medio del audiolibro, de audiobiblia. Pero si usted quiere experimentar libertad en Cristo Jesús, usted va a tener que ser serio en este tema, porque si no va a seguir atado. Va a ir para el cielo, pero mientras esté en la tierra, usted va a vivir atado. Y la Biblia dice, no vuelvan a atarse. Cristo ya los hizo, como dice, libres. Amén. Por favor, cierre sus ojos en esta noche preciosa. Y quiero llevarle a una reflexión en su corazón. Piense en las áreas de atadura que hay en su vida. Quizás son áreas del alma que tienen que ver con la ira, la amargura, el rencor. No vivas y resístase. Deje de estar culpando a quien lo haga molestar y diga, yo suelto eso en el nombre de Jesús.